No es muy raro porque la gente de la ciudad disfruta mucho el pueblo y la gente del pueblo disfruta mucho la ciudad. Pero al mismo tiempo pensar que te tienes que levantar a las 4 de la mañana para llegar a las 6 al hospital militar. Una vez llegué en la mañana y vi un cuerpo de alguien que habían tiroteado ahí en la... O sea, Y si tú no hacías eso, brother, literalmente te ibas a meter en un tráfico que ibas a llegar a las 10 de la mañana. Saludos mis queridos Ortoshowers, una vez más estamos aquí reunidos a hablar de un tema que está sensacional, puesto te vas a sentir súper identificado con este asunto, porque llama la atención en cómo decidimos nuestras oportunidades de trabajo y es algo que venimos discutiendo hace rato y claramente lo íbamos a traer a Ortoshow este día tan fantástico. Daniel, ¿cómo estás? querido amigo Cheo, ¿cómo estás? Un saludo a todos los Orto Showers que nos ven, nos escuchan, donde quiera que estén. Y bueno, hoy estamos aquí reunidos para entregarles y desarrollar un tema bastante interesante. Sinceramente, en la planificación queríamos hablar un poco más de ortodoncia, pero este tema apareció abruptamente y pensamos que va a estar bastante divertido de desarrollar. Y básicamente es ese contraste que puede haber en cuanto a cómo es trabajar o vivir en una gran ciudad o en comparación a lo que es lo contrario a trabajar o vivir en un pueblo, un suburbio, en una ciudad pequeña. Entonces, teniendo en cuenta que creo que ambos venimos de pueblo-ciudad y switchamos a vivir actualmente a pueblo-ciudad. Entonces, Explica eso, que no quedó claro, Daniel. ay, Switcheamos, ya ambos vivimos, no bueno, entendí. bueno, A ver. Cheo nació en Caracas y se crió en Caracas. Y justo ahora vive en Brasil, que uno pensaría que vive en Río de Janeiro o en Sao Paulo, pero no, vive en Bauru, que es una ciudad pequeña, es un pueblito. eh, en contraste conmigo, que yo nací en Calabozo, Estado Guárico, googlealo por favor si no eres de Venezuela. Y si eres de Venezuela también, porque probablemente tampoco sepa dónde queda, y que, que es un pueblito muy pequeño, es un pueblo pequeño en el interior del país. Y justo ahora estoy viviendo en Quito, que es la capital de un país pequeño, pero igual es una capital que tiene sus pros y sus contras. Entonces, la idea de este capítulo es tratar de desarrollar, eh, primero, cómo es vivir, cómo es trabajar y cuál creeríamos que sería lo mejor para cada persona, algo así, me invento. Si eres ortodoncista, alumno de ortodoncia, definitivamente tienes que buscar alicates de buena calidad que sirvan y que sean súper eficientes. Y cuando hablamos de alicates ortodónticos, definitivamente un nombre se destaca y es Alicate Sati. Pero ¿por qué Sati? No solo porque es nuestro primer sponsor y forma parte de nuestra familia de Orto Show, sino también que es una empresa que lleva más de 30 años desarrollando y perfeccionando alicates de la mano de los ortodoncistas. Lo más interesante es que Sati no solo fabrica alicates, sino escucha a profesionales que quieren cada vez mejorar sus herramientas, de repente adaptándose a técnicas actuales o evoluciones que están aconteciendo en la ortodoncia todo el tiempo. ¿Cuál es el resultado? Un producto preciso, eficiente, a buenos costos y pensado para la clínica real, no para los libros. Aquí en Orto Show queremos premiarte con este 10% de descuento en la compra de alicates en el territorio brasileño. Escanea el código QR que aparece en la pantalla, va directamente al WhatsApp de Sati y escribe la palabra Ortoshow para reclamar este fabuloso descuento. Claro, es como tomar decisiones, ¿no? Porque este switch que hizo Daniel justamente es algo que yo estaba hablando con él de, mira, o sea, vivir en una ciudad es fantástico, pero vivir en un pueblo, después que viviste en una ciudad, es aún Claro, más. Y él me dice, no, pero yo que me quiero ir a la ciudad, quiero sentirlo. Entonces, esa falta de claridad que tenemos los que vivimos en la ciudad, a los que nos gusta la ciudad, pero también nos disgusta claro, la ciudad. O sea, ¿qué es lo que tiene de ventajas y desventajas vivir en un pueblo pequeño como claro, Bauru, que Bauru tiene 395.000 habitantes, es pequeño realmente, pero es un pueblo claro. principal, ¿ok? Que aquí llega todo. Aquí no se va la luz, no se va nada, no pasa nada, todo Ok, funciona. A el contraste de Daniel, que es la capital de un país,
no es apenas una ciudad grande, no es la capital, entonces tiene el contraste justo de una capital. Tiene todo, consigue todo, 24 horas todo, que yo no, Claro. yo vivo en un pueblo, pero al mismo tiempo también tiene sus O sea, tú te tienes que maleficios. planificar, ¿Ya? por ejemplo, un sábado en la tarde, coño, voy a comprar esto hoy porque el domingo no abre nada. Tienes los shoppings, ¿no? Que puedes ir al shopping, pero o sea, tú no puedes ir de repente al Boulevard de Sabana Grande en Caracas a un domingo que están todas las tiendas abiertas. Eso no Eso no existe en un existe. pueblo. Eso no Bueno, existe. a ver, ¿por dónde empezamos? Podemos, hay demasiados, o sea, Tela para ¿ah? cortar. No, y Demasiada tela para demasiados cortar. o sea, demasiados como que ángulos de dónde, de cómo ver esto. Porque te pongo un ejemplo. A Claro. ver, Ok. eh, criarse en un pueblo, vamos desde el inicio. Criarse en un pueblo, Desde el mis inicio. Mis orígenes. orígenes. Muah, muah, muah. Usualmente, criarse en un pueblo es como que sano de cierto punto de vista, porque el hecho de que no estés en una gran ciudad hace que quizás no estés tan como que en contacto con vicios y con vainas malas. Quizás tus papás tienen un poco más de control sobre ti porque, o sea, te crías y estás en casa de fulanito, estás en este sitio, estás en el otro sitio y es como que, bueno, si mis papás tenían un poco más de control sobre mí en esa época y no había internet, no me quiero imaginar ahora que tienes AirTag, tienes iPhone, tienes un montón de vainas que puedes saber exactamente dónde está tu hijo o tu hija y saber qué está haciendo. Entonces, por esa parte es chévere, pero al mismo tiempo eh, puede ser aburrido porque no hay muchas cosas que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la mayoría de las personas, no quiero decir la mayoría, pero mucha gente en los pueblos tiene cierta aspiración de irse a la ciudad porque de cierto modo da un concepto de evolución. Es muy raro. Esto suena horrible. Perdón, calabozo. Pegar un bracket lo puede hacer cualquiera. Lo que realmente define el resultado es diagnosticar bien. El diagnóstico define el plan, la biomecánica y cuándo tratar o referir. Sin eso es adivinar. En un caso de apiñamiento leve, hacemos stripping, expansión, distalizamos. Todo depende del diagnóstico. Los patrones de crecimiento, el anclaje, el perímetro del arco, los tejidos. En Orthotraining te damos criterio clínico para que a partir del diagnóstico, bajo nuestra supervisión, puedas tratar a tus pacientes responsablemente. ¿Y cómo lo hacemos? Clases interactivas, actividades prácticas y asesoría personalizada. Juntos sumamos más de 20 años de experiencia como mentores clínicos y académicos. No reemplazamos la especialidad, te preparamos para llegar mejor a ella. No, pero es que es histórico, es histórico. Esto no es apenas algo que tú te está viniendo de la cabeza. Claro. O sea, si nos ponemos a estudiar historia, esto pasó, la migración hacia la capital se ¿cómo se dice? Cuando se sobrepuebla, Sí, ¿cómo? Una exacto. sobrepoblación debido a la migración de los propios personajes del No, interior. Entonces, claramente que se abandona el campo, se abandona todo porque todos quieren la oportunidad de oro que es y la dijiste la capital. palabra clave que es en busca de oportunidades, en busca de nuevas Claro, plazas. Y usualmente en los países latinoamericanos esta, ¿cómo decirlo? Esta migración se da por muchas veces ¿cómo es la palabra? En Venezuela se dio por un boom petrolero, o sea, porque en las ciudades se descubrió el petróleo y se necesitaba mano de obra y era ahí es donde había plata. Pero también se da muchas veces por el boom industrial, en la mayoría de las veces donde no hay petróleo, o sea, hay industrias, hay claro. trabajo, yo me voy para allá y buscando plata y mejores oportunidades. Que Está está bien. bien, desde un ángulo está bien, solo que en esa búsqueda de plata, y esto resuena mucho porque tenemos bastantes seguidores que son recién Ujú. graduados, y de repente tú te recién graduaste y vives en Santa Elena de Guairén, que no sé dónde es, pero he escuchado que queda en el interior ¿de dónde, Daniel? Eso queda, me parece que es en el estado Bolívar, en Venezuela, Ok. pegado a la frontera con Brasil. Es muy, muy al sur. Es como que la civilización más cerca de Canaima y de la Gran Sabana. O vives en Tucupita y tú quieres irte a una oportunidad, quizás no a Caracas, pero de repente te quieres ir, no sé, a Puerto Claro, a la Ordaz, ciudad más cerca. por ponerte un ejemplo, que es a la ciudad más cerca. Entonces esta ciudad ya está lotada de Ujú. dentistas, ¿no? Pero tú dices, aquí gano X y aquí voy a ganar X más Y. Lo que no sabes es lo que hay detrás
de la claro, ciudad, ¿no? Porque te vas con esa ilusión, esas ganas, y puede que te vaya súper bien, como les va a muchísimas personas, pero también está el contraste de que puede que no levantes la cabeza, que tú dices, ay, te aplastan los grandes que ya tienen rato en, exactamente. en esta salsa ¿Cómo allí. es criarse en una ciudad? Ok, la experiencia mía es bien diversa porque yo o sea, de 13 años me voy a Que también es Maracay. una ciudad, ojo. Maracay es otra ciudad, claro, es una ciudad un poco menor claramente que Caracas, pero al mismo tiempo fue chévere quedarse en esa ciudad, pero en contraste con Caracas, que había mucha gente, mucho malandro, mucha inseguridad, mucho, pero tú te criabas y como tú sabías dónde estaban los peligros, entonces ya te criabas en esa selva de cemento, pero al mismo tiempo tiene el contraste de que tú estás acostumbrado a que no falta nada y que todo Ok. consigues. O Coño, sea, qué gran punto. tú no vas a aburrirte nunca un final de semana. Siempre hay un cine, un teatro. Te creas con una cultura mucho mayor a la que te creas en el interior de tu Ujú, país. Y esto aplica para tal todos los cual. países. El personaje de la ciudad es mucho más abierto a la cultura que un personaje que está en un pueblo, que su fin de semana es irse a una A tanquilla, una a piscina. comer cachapa, exacto, a una piscina, que es donde beben lo mismo, El ganado. donde beben el mismo ganado, pero esa es la piscina. Es la verdad, porque yo, o sea, yo eso me lo tripeo después que me Claro, voy al claro, campo, ¿no? Entonces, ese contraste que me da el pueblo fue algo que yo no tuve nunca claro, en Caracas, porque ¿qué ibas en Caracas? Ibas al Parque del Este, ibas al Ávila, ibas al teatro, entonces tienes una cultura mucho más claro. pesada. Tus padres se preocupan porque tienes que aprender inglés, tus padres se preocupan porque tú tienes que ser gente de mundo, Qué ¿sabes? bolas. Tú acabas, Vergación. acabas preocupándote por cosas que tú dices, ¿en serio? Sí, tú tienes que ir al teatro, tienes que ir a ver el Culturizarte. cascanueces, vaina que tú dices hizo. Entonces era como que el contacto full con esas cosas y eso criarse en la capital. Y mi abuela tenía esa misma, porque mi abuela fue una de las que se fue de Rubio, que es un No. pueblito del estado de San Del estado Cristóbal, Táchira. se fue de Rubio a la capital. Exacto, se va de Táchira. No, es de San San Cristóbal, Cristóbal es papi. la capital del estado Rubio. Táchira. San Cristóbal es una ciudad, no es un estado. Hizo. De Táchira se va A San mi Cristóbal. abuela con toda la familia a Para la Caracas. capital, exactamente. A Verga. Caracas. Entonces ya yo crezco por los beneficios de haber nacido en esa ciudad. Y, oja, Caracas, no es por nada, pero es una ciudad que para el momento era una ciudad Ujú. cosmopolita. Estoy hablando de los 80. El metro era una cosa Plata increíble, por ¿sabes? debajo de Era todas las andar de piedras y de metro. todos los árboles. Exactamente, mamá entra en una fase de ontología donde se hacía muchísimo dinero, entonces consiguió levantar una familia, y etcétera, y todo el cuento en el cual lo podía hacer cualquier venezolano que tuviese su propio Claro, negocio, ¿no? Y eso es fantástico, que tú decías, eso no lo podía hacer alguien del pueblo, a pesar de que el que está en el pueblo también, como que si tú eras el único, como fue de ujú, repente en algún punto algún odontólogo, el único especialista del pueblo, todos esos 100.000 habitantes claro, son tuyos. Te vas a hacer rico de la claro. misma forma haciendo lo que haces en el área que trabajas, ¿no? Y bueno, esa fue mi experiencia. ¿Y tu experiencia de crecer en un pueblo, Daniel? Como O sea, tal cual calabozo, como, pero tan caliente, como pues. lo que te dije, era como que yo, es que es muy raro. ¿Cuál es tu No, es muy esperanza raro allí? porque la gente de la ciudad disfruta mucho el pueblo y la gente del pueblo disfruta mucho la ciudad. Es clásico. Yo Ok, vivía en una zona sin que ningún tenía lío. muy cerca parques nacionales y zonas de ríos y de sabanas y zonas donde acampar y todo el asunto. Y era muy común que en las fechas no laborables, Semana Santa, diciembre, carnavales, la gente de la ciudad fuese a pasar el tiempo ahí, que era algo con lo que Y uno ustedes se iban. convivía todo el tiempo. O sea, un fin de semana tú podías hacer eso tranquilamente. En cambio, es muy raro porque los pueblos las aspiraciones eran como que, esto va a sonar muy raro, pero comer en McDonald's era un Ok. acontecimiento, comer en McDonald's. Porque el McDonald's más cerca, cuando yo estaba muy pequeño, estaba en Maracay, que era a 3 horas y media. Luego abrieron en San Juan, Eh, que recuerdo claramente en mi adolescencia, y era como que cuando tú viajabas a la ciudad, de regreso era fijo pararte a comprar McDonald's para llevarle a la gente del pueblo y llegaban esas papas frías y la hamburguesa así, y-
marchita, pero era como que wow la experiencia de McDonald's. Y te apuesto que Qué si hay loco, alguien ¿no? de Calabozo que me veo de algún pueblo, es algo como que, Wendell, una amiga que adoro un claro, montón y nos sigue bueno, fielmente. eso era común. Verga, me trajeron McDonald's. Y también creo que depende del tamaño del pueblo. O sea, porque hay pueblos y hay pueblos. O sea, hay pueblos que tú dices, aquí en esta vaina hay una gasolinera y te pongo otro gran ejemplo. Cuando yo estaba muy, muy, muy pequeño, o sea, así de mis, no primero, pero sí luego de esos recuerdos de mi infancia, en Calabozo habían 3 cines, que eran cines independientes. O sea, era alguien que abrió un cine y llegaban películas, no sé, que recuerdo que las películas, perdón, la cédula al piso. Tú veías la cartelera de las películas en el periódico porque no habían celulares. Veías en la última hoja, mira, están Claro. pasando esto. Esos 3 cines cerraron. Entonces, depende del pueblo. eh, o en la actualidad ya todavía no hay cine en Calabozo, pero ir al cine, que es algo súper habitual para alguien de una ciudad, en Calabozo no existe. La única forma de ver películas ahora es por internet, es o sea, por plataformas. Sea, las cosas han cambiado full, pues, pero sí recuerdo que en esa época era como que, coño, la vaina de ir a la ciudad, de entrar y comprar ropa a una tienda de marcas y vainas así, eso no existe. Entonces, eso va creando con el tiempo esa ambición, no esa ambición, sino esas ganas de superarte y salir de ahí. Pero, al mismo tiempo, Ok, ok. cuando, te lo digo porque yo tuve la oportunidad de vivir Sácalo, como sácalo del 8 meses pecho, ahí en está. Caracas, Dale, marico. bien. Mira, yo he vivido en Calabozo, yo viví en San Juan de los Morros, que fue donde estudié. Viví un tiempito corto en Maracay, viví 6 meses en Caracas, viví en Ciudad de Panamá, donde hice mi posgrado. Y llevo 10 años viviendo en Quito, Ecuador, que es donde vivo ahora. Y donde he pasado más trabajo en toda mi puta vida fue los 6 meses en Caracas. Fue la vaina más espantosa, marico. No se lo Traumática. recomiendo a nadie. Porque no sé si fue por el choque de vivir en un pueblo a una ciudad tan potentemente grande y que tiene como que sus mecánicas y sus vainas, ¿entiendes? Y de paso yo llegué viviendo en una zona, o sea, vivía en una zona y mi trabajo quedaba como ¿Dónde a dos viviste? horas de donde yo vivía. Tenía que agarrar 2 autobuses, Trauma. un metro. Una vez llegué en la mañana y vi un cuerpo de alguien que habían tiroteado ahí o sea, yo decía, yo Bienvenido. decía, esto no es mi idea de ciudad que yo quería. Yo quería solo McDonald's y Ujú. cine. Yo no quería ver asesinatos. Yo no quería ver un muerto en ayunas. O sea, bueno, podía ver después de desayunar, pero, marico, entonces, vivir lo amargo de las ciudades también. Eso de despertarse temprano, de que no, pero es que sumándole el tema también Venezuela y que no, que a esta hora todavía el calefactor de agua no calienta todavía, te tienes que bañar, entonces te bañas a las 5 de la mañana, 5 de la mañana te asomas por la ventana, ya hay tráfico, ya hay cola. Tú decías, puta madre, ¿cómo? ¿Pero dónde viviste, Marico, yo man? vivía en la casa de Alejandro por el placer, subiendo a la Simón Bolívar, y trabajé en el CNO de Chacaíto y trabajé en el CNO de El Valle. La cara, la cara de caraqueño de Chevy, que maldita sea, ¿qué hacías ahí, weón? O sea, hasta el CNO de Chacaito Claro, estaba bien, no bajaba ahí necesitabas cerquito, irte para el valle, güey. al Joder, valle. la gran, güey. Qué Difícil, difícil, marico. claro. Imagínate irte al valle, Complicado. brother. Es para vivir en el valle, ¿sabes? Y Claro, yo me cerca, acuerdo que ¿no? yo Pero agarraba un puta, vivías autobús para en... bajar de ahí, después agarraba otro autobús para llegar a la estación del metro, me montaba en el metro, hacía otro transbordo en el metro, otro transbordo en el metro y me bajaba al frente del centro comercial El Valle, que creo que se llama así, y ahí fue donde vi al muerto. Claro. Porque esa zona es caliente. Mis compatriotas del valle, Cervado y Bueno, Florentino, aquí. y entonces yo, y, y, Claro, fí- bueno, y súper fíjate las lejos. cosas del destino que trabajaba ahí, marico, y
recuerdo que un fin de semana regresé a Calabozo y cuando iba vía de Calabozo a Caracas de nuevo, me llamaron de regreso que mi papá le había dado un infarto y me devolví. Y ahí estuve en Calabozo como 10 12 días solucionando. Por suerte mi papá sobrevivió, está bien, pero me votaron. Y dije, Caracas no, Tuve Caracas una no señal. more. Sí, ya ahí ni de Ah, verga. te Me rompiste el corazón. descoñetó, Se te fue la idea de me la ciudad. descoñetó. Creo que ¿Cómo es que dicen el sueño americano? Este es el sueño el sueño venezolano, caraqueño, marico, el irse a la sueño capital. caraqueño es complejo. Y de ahí siempre quedé con la vaina. Después empecé el posgrado y, verga, tuve demasiados amigos y amigas de Caracas y siempre les decía, Caracas es para el caraqueño. O sea, Tu Caracas es para trabajo. la gente que nació ahí, Y que se crió ahí, que entiende cómo es la vaina, que entiende cómo es la dinámica. Es como una especie de Nueva York. Es como que, ¿a ti te encantaría vivir en Nueva York? claro, No. O sea, ni que sea el no. esposo de Beyoncé, no me importa, no viviría en Nueva York porque es un estilo de vida muy cabrón, o sea, es muy complicado. Y bueno, No, qué marico, trauma, brother. No habías contado de ese bueno, trauma, esperando bro. grabar para Tranquilo, contártelo. tranquilo. Estamos aquí, Orto Show. Estamos aquí, Orto Shower, para darle terapia a Daniel contra la ciudad. Después que Caracas me revolcó. Bro, qué loco, qué loco. Claro, claro, te revolcó feísimo y no serás la primera historia. No, Me imagino miles. que cuéntanos, por favor, seguidor, ¿te pasó algo en Caracas también como O Daniel capaz no en Caracas, o la en Bogotá, superaste? marico. Ciudad de México, son ciudades que son del mismo ring o quizás más grandes que Caracas, o sea, y más complejas. No, 10 veces a 10 hacerme. Esta es Ciudad de Ciudad de México, México, exacto. bro. O sea, DF, weón. O sea, una cosa más loca. San Una Paulo, bro. O locurita. sea, yo estaba hablando hace nada, creo que, Fos. Estaba hablando con un grupo de personas que le decía que San Paulo es tan grande San Paulo que, o sea, solo el estado de San Paulo, tú juntas a todos los países de Latam, aquí de para abajo, de Sudamérica, y hacen un San Paulo. Mierda. O sea, tan Gigante. grande que es San Paulo. Entonces, pero vivir en la capital, en San Pablo, también debe ser la locura. De hecho, mi jefe, Adriano, vivió en San Pablo, vivió en Río, él vivió en grandes capitales que dice, o sea, yo tengo la experiencia también de querer salir de Bauru para la ciudad y me frustré todo, me tuve que devolver. Ganaba plata, sí, pero gastabas también, porque también la calidad de vida es más baja en Total. ese sentido, llamando calidad de vida a tu Tu paz, tiempo. pero al mismo tiempo brother, en Caracas yo llegué a un punto en el que yo la pensé demasiado, así que yo me quiero ir ya. Era cuando me lancé de Chacao a Aguasalud, 3 horas en el tráfico, atascado. Yo dije, esta vaina no es vida. Y eso era todos los días, No, yo no, no. manejaba. Yo vivía a 5 estaciones de metro, vivía yo para irme a mi trabajo. Si se me ocurraba ir, si se me ocurría irme en carro, brother, era hora y media. No, Marcia, O sea, yo bueno. me tenía que levantar a las 5 y agarrar ya la cola. O sea, yo salía del estacionamiento de enfrente de mi casa, pum, y pasado una cuadra ya había cola. Estacionado ahí, esperando. Y empezaba, esa era tu trada todos los días, todos los días. Y yo, "Verga, ¿será que?" O sea, cuando pasas eso, tú dices, cuando llegas a una ciudad como esta, el tráfico acá para el bauruense son 10 carros Claro, estancados. Entonces, no, está claro. suave, suave. Pero en San Pablo también me mamé colas de 4 Ni de 5 horas vaina. de perder el autobús que iba a agarrar porque no llegué al terminal, de perder un vuelo, varios alumnos porque no llegaron. Entonces, ese tipo de cositas te trae la capital que te sazona la vida, que tú dices, ya va, ¿qué es lo que Claro, quieres? Yo hablaba con Lili y decía, o sea, ¿qué es lo que tú consideras calidad de vida? Tienes un estatus, tienes todas las cosas que quieres que quisiste. Claro que sí. Pero ¿a cuesta de claro. qué? De mamarte 2 horas todos los días. O sea, que si lo sumas a tu mes, es un montón de horas que pasas solo manejando. Pareces un Uber, brother. Y que Sin desmerecer a mo- los panas, pero pareces un montes una Uber. gente ahí y te ganas una plata para que el tiempo no pase Claro, en yo le vano. decía, no te creas, yo le dije tal cual, ¿por qué no haces Un ride. rides en este camino y vas dejando Claro. gente? Porque no te aburres, porque imagínate estar todos los días en eso, te No, da marico. sueño en un Se pierde tráfico de mucho eso, tiempo, se brother. pierde mucho tiempo.
Entonces, la ventaja es clara. La ventaja es que vas a agarrar fama, la ventaja es que vas a subir el nivel. Y Caracas, oh, hay competencia y Buena buena competencia, competencia. O sea, tú vas compitiendo con gente muy tal cual. capacitada. Entonces, usualmente, la gente que hacía posgrados allá se iba solo a países que sí, se iba a Estados Unidos, se iba a Europa, hacía posgrados y hacía sus posgrados. Y era gente muy dura en ese aspecto. Hoy lo veo que son chiquiticos, pero porque subí el nivel al punto que, no eran tan Claro. duros como Es depende de pensaba, dónde lo ¿no? veas. Pero, exacto, pero si tú eres el apenas que hiciste la especialización y llegas a un pueblito, eres el primero, Sí, es rockstar. el rockstar, brother. Y de hecho de eso lo hablamos en un episodio, que tengo una alumna que llegó su primera especialidad y llegó como la primera especialista de Zamora, de ahí de Ecuador, Zamora Chinchipe, sí. brother, y la cantidad de dinero que hizo esa niña le dio para hacer 2 especializaciones más aquí Claro. en Brasil. Tal cual. Entonces imagínate, eso le pasó a muchos alumnos Tal también, cual. que se hicieron visibles porque tenían menor competencia. A mí me pasó cuando me devolví. Cuando estudié en Panamá y trabajé un año, fue un acontecimiento. Como que llegó el hijo de tal, porque en los pueblos no eres tú, sino eres el hijo, el sobrino, la nieta de no sé qué quién, de Panamá. Oye, era como que, wow. Porque también la cultura del pueblo es que la buena salud, la buena atención en salud no está en el pueblo, está en la ciudad. Entonces hasta eso. Entonces es como que, no, yo me atiendo en Maracay, yo me atiendo en Valencia, yo me atiendo en Caracas, yo no me atiendo aquí porque aquí los especialistas no sirven. Qué No, sino peligroso. porque es como que quién que está aquí va a estar actualizado. Y llegó este ser de luz que se le ocurrió devolverse a este pueblo y fue, o sea, no me faltaron pacientes ese año, año y medio que estuve ahí. Pero sabes que también en En Calabozo, calabozo. otro punto importante que hay que tocar, las oportunidades académicas, que en los pueblos son casi inexistentes. Claro. Entonces es complicado y no, porque, a ver, desde el punto de vista económico o de comodidad, usualmente una persona que vive en una ciudad busca estudiar en esa misma ciudad, se gradúa en esa ciudad, y eso está chévere desde cierto punto de vista. Ahora bien, siempre he tenido una tesis de que las personas que salen de su casa a estudiar a otro lado son mucho más maduras porque viven vainas antes de tiempo en comparación con el que vive con papá y mamá y se gradúa con papá y mamá. Definitivamente, Entonces, por definitivamente. Yo ejemplo, tengo la misma teoría, pero aquí habrán sus estoy detractores, por seguro que sí. supuesto. Entonces, es Claro. como que, verga, no es lo mismo que tú a los... Yo llegué a la universidad a los 17 años. Me acuerdo claramente porque los primeros 6 meses no pude entrar a ninguna discoteca porque era menor de edad todavía. Bandush. Bandush. Y a los 17 años me tuve que enfrentar como que a entender de que tengo que pagar la mensualidad de la residencia, de que tengo que pagar la luz, de que tengo que pagar el agua, de que tengo que saber cómo cocinar, de que tengo que lavar mi ropa, de que sabes, todas las obligaciones que tiene un ser humano que usualmente en casa con mamá y papá nunca lo tiene. Entonces, Claro. a pesar de que puede ser traumático, difícil para algunos, yo siento que la experiencia de tener eso a corta edad te da un precedente inigualable para afrontar la vida y para llevar las vainas como que con más madurez, ¿entiendes? Claro, no te hace madurar en 2x, brother. Te Rápido. hace madurar como que, opa, un día estás con tu mamá y un día no estás más. Te tienes que levantar tú Es solo. como que, ¿Ok? marico, como que te desterraron del vientre de tu madre, como un segundo nacimiento, tal cual. Es como que Es una linda a mí experiencia. yo recuerdo, y me pasó en el posgrado también, esto me da un poco de vergüenza decirlo, pero es como que, Tranqui, que suéltalo, suéltalo. aquí estamos en confianza. Marico, entré en un ataque de pánico, creo que más en el posgrado por la responsabilidad de que, coño, mis papás estaban haciendo un esfuerzo muy grande por pagarme el posgrado y yo decía, puta, y si no rindo, y si no me gusta, y si no me adapto, y si no sé nada, estoy en un país nuevo, de repente, toda la vaina, bla, bla, bla. Y sí entré en shock, pero sí recuerdo también el de la universidad, que era como que, ok, estoy aquí solo, tengo contactos porque estudié en un sitio que es relativamente cerca de mi pueblo y había gente Cerca. del pueblo que estudiaba ahí. Pero recuerdo, por ejemplo, una vez que, esto nunca se me olvida, que llegaron las vacaciones, me fui de vacaciones 2 meses, una vez así, o un paro.
Nunca apagué la luz. Llego de regreso de vacaciones y estaba la nevera llena de pollo y de carne, como una fucking escena del crimen, porque cortaron la luz hace 2 meses y eso se pudrió ahí. Y Bota la yo nevera llegué el con primer todo. día, o sea, un día antes del primer día de clase, o sea, de empezar el año, el semestre, y era casi que llama al 6 CPC a los forenses para que levanten esta escena del crimen. Gusanos, vaina, entonces era... Feísimo. Yo decía, coño, qué cagada, pero al mismo tiempo sé que esta vaina no me va a pasar nunca más en mi vida porque es tan desagradable recoger carne podrida que nunca se me va a olvidar. Entonces, la mayoría de la gente de los pueblos, parte de la razón, además de que todo suele ser aburrido, sobre todo de adolescentes o de niños, es también buscando oportunidades académicas. Y sabes que siento que las cosas se van alternando en generaciones. Fíjate tú, mira esta. Ajá. Ese Tu insight, abuela salió de claro. Rubio, se fue para Caracas, Ujú. te criaste en Caracas, tú te fuiste para Bauru. Pueblo, No, pero vine antes. Me fui a ajá, Maracay. De ahí me fui a pero San Juan. ¿dónde te sientes? ¿Tú dónde te ves envejeciendo? ¿En una ciudad o en un pueblo? En una, Me en un acabas de decir hace pueblo. rato que no, tú eres como tú eres como Sí, no, el, no en un pueblo, en un como el capitán del pueblito, en un Titanic pueblito con cara de con ciudad. Bauru. Tú estás ahí. Tú tienes hijos. Eh, Bauru no es un buen ejemplo porque en Bauru es un pueblo que es universitario. Probablemente tus hijos, si los tienes ahí y vives ahí, pero no crees que a tus hijos les dé como que la piquiñita. Me quiero ir para la ciudad. Me quiero ir a la Y es ciudad, como una arepa que claro, se va, pliqui, 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 pliqui. Y claro, va así, claro, marico, o claro. sea, tal cual. Definitivamente. Sí. De hecho, la hija de Adriano se fue a otra ciudad a estudiar, está viviendo la fantasía de estudiar y toda la cosa en la ciudad, pero ella está en una burbuja, ¿no? De que todo todavía me pagan mis Exacto. padres, pero al mismo tiempo también ya está viviendo sola. Entonces también se está dando cuenta que la vida no es un Claro, mamón, ¿no? Y que la cosa tiene que responsabilizarse por lo que está haciendo y tiene que gastar lo que tiene que gastar y todo lo que vivimos, ¿no? Y lo que viven y lo que vivirán las personas que están estudiando fuera de su claro, tal nido. cual. Y claramente este capítulo nos suena porque nos da como que una luz de dónde ejercer. Y te vas a quedar solo y vas a pasar trabajo, porque te hace crecer. Entonces lo tocamos ya en varios episodios, justamente. Pero acuérdate que tienes que como Claro, equilibrarte. O sea, ¿qué realmente es lo que tú deseas? ¿Cuál es tu deseo interno así? Y siempre es importante que tengas esa experiencia como Daniel, mismo que traumática, te da un leve aire de la ciudad. O sea, a mí me encanta Caracas, o sea, yo soy caraqueñísimo, bro, me encanta la montaña, me encanta que tengo la playa 45 minutos y que la gente de Caracas es súper sí, chévere, es una gente que siempre está, ¿no?, en una buena onda, pero al mismo tiempo tú dices, ya va, yo voy a dejar de vivir esto por estar tranquilo. Yo hablo con gente que está en Caracas ahorita y me dice, no, pero vente, que está súper cool, porque ellos están en la vibe Caracas. O sea, cuando tú vas allá y que te metes en esa claro, onda, tú dices, ok, cool, no pasa nada. Pero cuando tú vienes de este pueblito que todo es lento, todo funciona más lento, a una ciudad que está acelerada, tú dices, ya, este choque es demasiado pesado. Pero tiene su ventaja también, que claramente es ventaja por encima de todas las cosas. Tú llamaste la atención a algo muy importante, que las oportunidades de educación siempre van a ser mayores y mejores en total. la capital. La posibilidad de especializarte, de hacer networking con todos tus colegas, ¿sabes? De subirte como la espuma. Vas a tener acceso a tecnologías, a congresos, a clínicas. Todos los congresos se hacen en las grandes Claro. Acabamos de venir uno de una capital como Río de Janeiro, que es una cosa inmensísima. Río fue capital también de Brasil, para tú tener una idea, y es una cosa hermosa. Río es como lecherías con Caracas Qué juntos, loco. brother. Entonces es una locura que tiene un barrio muy peligroso, pero tiene lecherías junto allí metido, que son casas encima flotando, y tienes el mar hermoso de Río también, que tú dices, "Verga, da ganas de vivir en esta vaina". Pero cuando ves y te vuelves a caer la ficha que tú dices, no, aquí hacen arrastrón, que literalmente pasan un poco de moto y roban a todos los que están allí y se
Si te metes en un túnel, pasan varias Te motos y llevan a todo el roban mundo. a todos los que están en la autopista, te llevan a todos. Entonces tú dices, esto yo no lo Claro, quiero vivir, brother. Entonces tú dices, pues lo lindo de Brasil también y lo feo también tienes que superponerlo ante tus necesidades, ¿no? El costo de vida también es súper más alto. El tráfico, el estrés, ese va a estar estancado en la saturación de profesionales también. Aquí hay un montón de escuelas de ortodoncia, aquí hay un montón de clínicas, pero el sol nace para claro, todos aquí. Ahora, vas a ganar más, pero ¿a qué claro. costo? Yo siento que la tendencia siempre es a medio terminar en un pueblo. O sea, no, no te lo digo en serio porque tú te pones a ver, Yo no, soy la flor de el Sarasa, ¿vale? gringo promedio no se retira en Nueva York. Ni de chiste. El gringo promedio, hablando de los gringos, y creo que no, lo tomo como ejemplo, como parte de la conducta humana. O sea, uno, a medida que se va haciendo viejo, en teoría quiere vivir más tranquilo, vivir más en paz, que las cosas se hagan más fáciles. Y creo que vivir y trabajar en una ciudad o un pueblo depende mucho en mi caso, de tus traumas pasados, pero también de cómo quieras vivir la vida. Es así. Y me parece que quizás un buen punto de equilibrio sería, em, Mitad y mitad claro, o vivir en un pueblo que esté cerca de una ciudad, de la cerca, ciudad. cerca de una ciudad y poder darte el lujo de, qué sé yo, darte tus. Trabajar unos días a la semana allí. Sabes que pasan las dos cosas y creo que las dos cosas son un buen punto dulce. Aquí pasa que hay gente que trabaja, que vive en Quito y se busca ciudades cerca o no tan cerca dentro del mismo país para tener como una consulta satélite, o sea, cada cierto tiempo, y es una ventaja o una bendición que tenemos en ortodoncia que cada cierto tiempo vas y vas atendiendo eso ahí. Y asumo que la otra parte también es válida, que vivas en un pueblo cerca de una ciudad y no solo atiendas en una ciudad, en la ciudad, sino que también puedas tener las ventajas de la ciudad, tanto para tus hijos desde De el la punto de ciudad. vista académico, tanto para ir a McDonald's y al cine como, como era como que el anhelo de la gente muy, muy de pueblo. Creo que ambos son totalmente Claro. válidos. ¿Sabes qué? Me llamó la atención algo que dijiste con relación a eso. Y es justamente esa necesidad de sentir la ciudad, Mm, ¿no? De sentir ese clima de la ciudad. Pero esto genera un montón de preguntas, ¿no? Al mismo tiempo, de qué estilo de vida es lo que quieres al final del claro, cuento. ¿Qué tan importante es tu tiempo libre? Cuando tú valorizas eso así como que, verga, hoy ya que yo viví todo eso, yo valorizo demasiado esto, amo esto, o locamente que tú dices, en 5 minutos estoy claro, en mi trabajo, brother. 5 minutos. En el banco voy con dinero tranquilamente, no hay ningún malandro que me va a estar viendo exacto, ni nada por el estilo. Y verga, eso pesa muchísimo. Y tú dices Nueva York, un ejemplo buenísimo. Nueva York es una ciudad totalmente caótica, pero conozco gente que le claro. encanta Nueva York. Entonces, y también se hacen preguntas como, o sea, estás buscando familia, te ves creciendo con tu familia en la Gran ciudad. coño, ahí Ese es abriste otro cofre, así que. otro portal, Claro. ¿no? ¿Eres feliz realmente en el ritmo del urbano, de la ciudad? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta meterte en el metro? ¿Te gusta esa vuelta, brother? Porque tengo un pana que se llama Lucas, que lo quiero muchísimo, un brasilero, super brother, Lucas April, sé que no vas a ver esto, pero igual te mando un saludo. Ese brother vive en San Pablo y se fue de Aracatúa, creo que, no, de Piracicaba. Él vive en una ciudad que es un Ujú. pueblito muy chiquito, y él está loco en la ciudad, así, tipo, ver, él le encanta la ciudad, le encanta el clima de la ciudad y es psicólogo, entonces esta gente también tiene esa vibe bien Ujú. bohemia y esto te lo da la To- ciudad, pero en Totalmente. cantidades industriales, ¿sabes? Que de repente esto no lo encuentras en un pueblo, o sea, tú de repente te gusta patinar, skate, tú no vas a encontrar eso en Piracicaba, tú no vas a encontrar eso en un pueblito, pero si te vas a la ciudad tienes pistas de skate, tienes escuelas que te enseñan Y skate una comunidad y inmensa de eso gente que está metida en la misma vaina que a ti te que gusta. está metida en esa misma vibe, brother. Entonces, trabajar para mí no es una decisión de ingresos, es más una decisión de vida, ¿no? Hasta el punto, o sea, ya estamos los dos en una edad en la que tú dices, ya va, esto presa sobre mi felicidad y esto ni cagando, lo vuelvo a sentir. O irte a Caracas otra vez y trabajar en el valle, ¿sabes? No, Así como, espera ahí. complicado. Ese trauma pesado. O sea, yo trabajaba en Bellas Artes
y viajarte en una estación que está todo la crema de todo, porque está San Bernardino, que es una zona muy chic de Caracas. En muchos años, en los años 80 era una zona muy chic, pero al mismo tiempo está un barrio arriba de San ¿Qué se llama? Bernardino que le caen los malandros, ¿Cómo se llama? efectivamente, a San Bernardino. Verga. Comente aquí cómo se llama el barrio que está al lado de San Bernardino, no me acuerdo, porque Candela. o sea, siempre le teníamos como respeto, Candela, Candela. Y, pero está el Teatro Teresa Claro. Carreño, están los 4 bancos principales de Caracas, el Banco Provincial, el Banco de Venezuela, y son torres de 25 pisos. Entonces teníamos de clientes, eran gerentes, teníamos clientes, entonces toda nuestra clínica estaba llena de eso. Está el Banco Central de Venezuela cerca, está el Sambil, están todos los centros. Entonces quizá esa oportunidad de trabajar en esa zona es muy sabrosa, Claro. pero al mismo tiempo, o sea, yo llegaba a las 5, nosotros tuvimos la oportunidad jalándote el chance de dormir en una ciudad dormitorio como Ujú. Guatire. Yo viví en Guatire un año y vivía en la casa de mi socio que vivía en Buenaventura Country Club, que era literalmente una organización cerrada que quedaba detrás de un centro comercial muy lindo. Y era vida de Ujú. fancy, así, cancha de tenis, piscina, toda la cosa. Pero yo vivía allí porque me fui de mi casa porque yo no quería trabajar con mi mamá. Entonces fue como algo rebelde que yo me fui a vivir y mi amigo me dijo, vente, cheo, no pasa nada, duermes aquí, ¿qué tal? Y me fui un año, después le pedí a mamá, por favor, quiero Mierda. volver. ¿Tu mamá no te Pero reventó a palo cuando te vio? no, no, ya adulto, bro, ya yo Ah, ya eras trabajaba un acá. viejo. Ah, pensé Sí, que ya era yo estaba. adolescente. No, 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 ya adulto, ya. Y me decidí ir a Guatire a vivir con este pana y me fue súper bien. Para mal de males, empezamos a trabajar los dos, empezamos a hacer dinero y tuve esa sensación de vivir en una ciudad dormitorio. Pero Mejor que Caracas, de tu experiencia. o sea, la experiencia de De vivir, sí, vivir. mucho mejor, Más claro. tranquilo. Tienes el centro comercial ahí, la gente de la misma organización eran tus amigos, tus amigas, salía, estábamos en salsa casino, entonces era una vida medio Ok. light, pero al mismo tiempo pensar que te tienes que levantar a las Porque 4 de la trabajaba en mañana Caracas. para llegar a las 6 al hospital militar Mm. y llegábamos a veces 5:50, 5:40, entonces nos acostábamos en una silla como unos A vagabundos del dormir. hospital, que tenemos un cuartico que con aire acondicionado a dormir para que se hiciera, porque nosotros íbamos a empezar a trabajar a las 8. Ah, Y si tú no hacías no eso, llegaba. brother, literalmente te ibas a meter en un tráfico que ibas a llegar a las 10 de la No, no, no. mañana. Eso no es vida. Entonces, eso yo lo viví en carne propia, así, crudito. Fue una experiencia religiosa que claramente me crió un trauma, una cicatriz muy arrecha que yo digo, Qué ni bolas, qué loco, recho. esa experiencia. Esa experiencia no está fácil. Y esa experiencia era la que tenía todo el caraqueño clásico que se iba a vivir afuerita, o el que se vivía en Los Teques, el que vivía cerca, ¿sabes? Que no vivía en la capital por el costo de vida, Claro. que era muy alto. Y yo tenía casa en Caracas, yo no tenía que pagar nada, pero estaba de bravo con mi Por mamá, yo me jodón, fui ni siquiera por a Guatire, a la necesidad. casa de mi amigo. Eso, hasta que toqué fondo y dije, ya va, no toqué fondo en el sentido monetario, toqué fondo en el sentido de, Es ah, que ya me va, siento cheo, miserable. vamos a casa otra vez que tienes un cuarto, tienes todo, no necesitas nada y literalmente vamos a reformular tu vida. Y ahí me fui a Caracas, mi amigo se quedó en Guatire y ahí hicimos algo mucho mejor y yo estaba en la capital, pues cualquier cosa lo Claro. respondía. Verga, qué recho. Es que la parte, o sea, si te pones a ver la parte negativa de un pueblo, puede sonar como preachy, dicen los gringos, así como que estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Pero la parte negativa de una ciudad es bien pesada. O sea, si hablando de tráfico Claro, es una ladilla. Hablando de delincuencia es bien complejo. Y, y creo que es como que en el pueblo tienes, es un punto cero y tienes como que niveles de cosas buenas y cosas malas hasta la mitad. En la ciudad se va totalmente a los extremos porque tienes tantas cosas buenas como cosas malas y eso es una vaina que creo que hay que evaluar muy bien a la hora de si realmente quieres eso para tu día a día. Desde el punto de vista de ortodoncia, creo que hay esas dos que lo comentabas hace rato. Siento que en la ciudad todo ok, es mucho más competitivo. O sea, estás sí, puesto en los pantalones como con 50 más que están a tu mismo nivel y unos 100 más que están en niveles más altos que tú. Entonces es como que esa puja tan brava para tratar de agarrar ese pedacito de pastel hermoso que todo el mundo quiere. Siento que eso
eh, ¿cómo decirlo? Es horrible, es complicado, pero al mismo tiempo te impulsa a ser mejor, quieras o no. O sea, te puya a que estés en la jugada para que puedas sobrevivir. Caso contrario, en un pueblo que quizás, no quiero decir que todo sea así, pero se preste más a la desidia de que yo soy el único que hace esto y no me importa ser mejor en esto porque no No tengo tengo competencia. competencia. Entonces, pilas con eso porque pasa mucho y creo que esa era una de las razones por las cuales en mi pueblo nadie o sea, la gente con cierto estatus socioeconómico se atendía fuera del pueblo porque decían, no, ¿quién voy a atenderme yo con este señor que tiene 50 años aquí atendiendo? ¿Cuándo ese señor ha ido a un congreso o se ha actualizado o ha estado pendiente? Exactamente. Entonces, el llamado de atención quizás es a quien decide meterse de cabeza en esta vida de pueblo, igual mantenerse actualizado. Actualizado. Tenemos varios capítulos para que te actualices, congresos, todo. Solo Aquí hay verifica que demasiada Show que tela vas a para estar cortar. en siempre en la punta de Pero, la ola. pero, Y acabas ajá. de tocar, No, que por te digo favor, que desde el acabas de punto de vista tocar, monetario ok, es más fácil en un pueblo. Es más fácil hacer plata en un ok, pueblo. ok, Eso es un tiro al piso. ¿Sí o no? ok. Ahora, depende del pueblo. Claro. Vamos a comenzar a Ok. estratificar el pueblo, ¿no? ¿De cuántos habitantes tiene tu pueblo? Porque, por ejemplo, Brasil es una cantidad de dentistas Ujú. absurda. Eso lo hablamos en unos episodios bastante, y lo repetimos en varios episodios. Aquí se gradúan dentistas casi como que abogados en una escuela. Y la competencia la tienes de una forma desleal. Uno, el estar en una ciudad te hace competir Ujú. salvajemente. Y cuando vas a un pueblo con ese espíritu, difícilmente te va mal. Que eso es algo que es bien interesante de verlo, porque una de las cosas que yo decía para mí mismo es, Cheo, tú vienes de Caracas, aquí tú no tienes competencia, brother. Me lo decía así como un Ok. mantra. Cheo, aquí tú no tienes competencia, porque ¿qué es lo que pensaba la gente de cómo yo iba a competir aquí? Primero, eres extranjero. Segundo, eres extranjero. Y tercero, eres Claro, extranjero, brother. tiene, Entonces, eso ya no te pone fuera de la jugada porque yo estoy compitiendo con nombres de la ortodoncia, que yo no estoy compitiendo con Pedro Pérez, yo estoy compitiendo con Marcos Jansson, con Daniela Garib, con Dino Capelosa, con gente y que muy muchas veces vienen grande. con un apellido que es como una dinastía de odontológica que Claro, el abuelo fue claro. el que creó, el señor se llama Pedro Forceps, el creador de los Forceps. ¿Sabes? Capelosa se crea sus Exacto. braques, bro. Yo estoy compitiendo con ese viejo y nos vemos en un congreso, nos abrazamos y nos saludamos. Marcos también y Dani también. La cosa es que la competencia aquí es diferente, ¿no? Porque es lo que te digo, yo vengo de la capital donde yo trabajaba en un piso 3, brother. Y en el piso 5 había una clínica y en el piso uno había una clínica. Enfrente había un centro de especializaciones odontológicas donde todos eran especialistas. Y yo no era, yo lo que había hecho era Ujú. diplomado. Yo tenía mis pacientes y tenía gente y yo ganaba dinero, y o sea que había Claro, para todos, porque era una capital que tenía claro. tantos habitantes que las clínicas no tenían agenda. Entonces cuando vengo para acá, yo compito eso con los cursos de especialización, pero siempre va a haber alguien que quiere tratarse con el doctor extranjero porque llega eso que suena para todos, ¿no? El extranjero debe ser mejor. Eso en México le dicen el malinchismo. Malinchismo es que Malinchismo, eres mal hincha, o sea, eres mal hincha de tu propio país. Hincha es fanático, o sea, eres el ¿cierto? malinchismo. Justo estuvo un tío mío aquí mexicano y me dijo, en México somos muy malinchistas. Y yo, ¿what? Sí, malinchistas, que todo lo mexicano es malo y así sea algo de Nicaragua que está al lado, es mejor porque viene de afuera. Entonces, Episodio número 4, el síndrome del perro callejero. no te lo pierdas, que es un gran capitulazo y hablamos full de migración y de lo bueno o malo que puede ser extranjero como Ujú. profesional. Ok, entonces eso ya te toca decidir a ti, Shower, a ti, mi querido dentista, mi querido especialista que estás ahí de repente en este episodio, en este minuto, dices, puta, no, tienes razón,
puedo probar un poco de los dos manjares allí, a ver cuál te emociona más, pero si estás en el pueblo, no lo abandones, que el pueblo, la gente es diferente. El clásico que te pagan y te llevan una Claro, gallina, el eso es muy clásico de que lindo. te pagan y te llevan un arroz con leche, una cosa, y eso es fantástico. Entonces tú te haces como dueño ya de las historias y tengo pacientes aquí que me idolatran así que tú dices, verga, qué chévere se siente eso, pero al mismo tiempo es decisión y lo más importante es profesionalizarte en el área y ahí tu competencia vas a ser tú contigo mismo, Claro, brother. Punto, acabó un mensajazo así para que no te sientas mal si estás en la ciudad, si estás en el pueblo. Lo importante es que tú te sientas bien donde tal cual. estés y Yo creo punto, acabó. que, No yo tengo creo que la suficiente. juventud en parte es para conocer mundo. Yo creo que parte de la juventud es, y creo que, Salí de esa zona de claro, y confort como allí. padres, sé que quizás es doloroso eh, abrirle la jaula a tu gorrión para que se vaya por el mundo y conozca. Sí. Hay una Hay una música. canción de esa. Pero siento que parte de la juventud es conocer mundo, experimentar y probar qué es lo bueno y qué es lo malo. Que si tú dices, yo sueño con vivir en Nueva York, bueno, váyase a Nueva York, viva, disfrute lo bueno, espanta las ratas con el pie para que no te piquen, para que no te muerdan. Pero también siento que otra realidad es que a medida de que vas sentando bases y vas entendiendo de qué trata la vida, eh, la tranquilidad tiene una importancia, pero un peso Eso. potente en cómo quieres llevar tu vida. Eh, Así que, a pesar de que vivo en una ciudad, sigo siendo el team cheo de que, verga, vivir en un pueblo es muy sabroso, es muy rico, siempre y cuando puedas compensar esto de lo que hablamos de mantenerte actualizado. En los pueblos suele haber mucho chisme, entonces tienes que estar pendiente con los chismes. En la ciudad, eso es una de las cosas lindas de la ciudad también, que a veces tú vives 10 años en un sitio y ni siquiera sabes quién coño es el vecino. El vecino no le interesa quién eres tú. Cada quien lleva su vida. Eso es lindo o puede no ser tan lindo dependiendo de cómo lo veas, pero son puntos que tienes que tener en cuenta. Claro, Importante. porque a veces tú dices, bueno, yo no quiero saber quién es el vecino, pero también recuerdo en los pueblos, yo viví en un edificio allá en Venezuela donde tú llegabas y estaban todas las vecinas así, en el, fuera de la puerta de sus casas, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, chismeando y hablando paja. Entonces, si te gusta el chisme, tú te metes ahí con tus vecinas, echas cuenta y wow, maravilloso. Esta es una gran familia que es todo un edificio. Esas son cosas que usualmente en la ciudad no se ven. Y bueno, qué buen episodio, me encantó, vale. Yo pensé que no íbamos a tener mucho cuento que hablar y fíjate que Que sale del fondo de nuestro libro gordo de po- PTT. porque switchamos, marico. Tú vienes de la ciudad, vives en un pueblo, yo vengo del pueblo, vivimos en la ciudad, pero es importante tener todo esto sobre la mesa y bueno, tratar de que al final del cuento busques el sitio donde tú sientes que perteneces y te sientas feliz. Si es en la ciudad más insoportable, ahí es. Si es, no sé, a la orilla de un tepuy allá en Venezuela con los indios guaraos, los pemones, no sé ni cómo se llaman, ahí es la felicidad y dale. Quería antes de cerrar echar un cuento que yo creo, si sigues Horto Show, en algún punto he contado que yo trabajé durante un año aquí en las Islas Galápagos. El pueblo más grande de las Islas Galápagos se llama Puerto Ayora. Creo que queda en la isla Santa Cruz. Y a mí me pareció cautivante la crianza de los muchachos allá, porque es un pueblo, es lo más cerca a Moana que hay en la vida real. Es como un Hawái sin los gringos, en ese sentido. O sea, los niños y los adolescentes, marico, andan por la calle, en el mar, clases de surf. Es como que es una vida, marico, que yo digo, yo no viviría aquí porque yo tengo mi trauma del McDonald's y el cine y necesito McDonald's y cine cerca de mí. Pero es una vida tan tranquila, huevón, que tú dices, y los chamitos así con pulseras y el pelo así como un mini surfista, no, estoy en el surf, no, y
Y la mamá, y yo con mi mindset de ciudad, y él se va solo. Sí, es como a 20 minutos caminando. 20 minutos caminando, ¿sí? ¿Cuántos años tiene? 8, pero él va, sale de su vaina y se devuelve. Tranquilo, porque no hay malandro, no hay nada. Todo es una vida zen, cuida a las tortugas, cuida a los leones marinos, cuidado. Entonces tú dices, verga, qué bola. Ya puedo entender cómo hay gente que pasa por aquí a turismo y se engancha y quiere vivir sus últimos días en esta vaina porque es como vivir en Moana prácticamente. Aún así, estando en contacto con la gente allá, la mayoría de la gente que busca oportunidades se quiere largar de ahí porque necesita estudiar, quiere McDonald's y cine, que no lo tiene. Bueno, McDonald's, si hay alguien que nos pueda patrocinar Orto Show, te llamamos todo el día aquí desde que comenzamos. Maldición. Ok. Despida, caballero, Esto ha sido un episodio patrocinado por, por no, mentira, McDonald's. por McDonald's. Nos vemos en el próximo episodio, no te lo pierdas, por favor, síguenos, comparte estas historias que son fantásticas y si te haces identificado con estos cuentos de ciudad y del pueblo, por favor, mándaselo a alguien que seguro se va a encantar, se va a reír y se va a identificar con todo esto que nos aconteció. Un abrazo, nos vemos, cuídense mucho Chao, y chicos. hasta la próxima.